Ustedes lo han dicho acá y no es secreto para ustedes ni para el país. El sistema penitenciario y carcelario tiene un problema coyuntural en el que muchos actores tenemos o tienen responsabilidad y hay otros que, aunque teniendo la responsabilidad, no la han querido asumir. Y entonces, si ustedes miran hoy día, los recursos que se destinan para infraestructura carcelaria están cercanos a los 495.000 millones de pesos, de los cuales 150.000 se destinan al mantenimiento general de los 126 establecimientos que muy bien la doctora Erika nos reiteraba existen en la jurisdicción de nuestro país. Recursos que se tornan en insuficientes debido a la vetustez de los escenarios penitenciarios y carcelarios. La gran mayoría superan los 50 años. La gran mayoría superan los 50 años. Y algunos de los recientemente nuevos presentaron fallas de construcción, no del año pasado, de muchos años atrás, y hubo la necesidad, como lo decía la doctora Erika hace un año en el debate, de intervenir, y fue como en Girón tuvimos que sentar al contratista de la época, a la Universidad Nacional como diseñadora y a su vez como encargada de adelantar la interventoría de esa obra de Girón y decirles que había quedado mal estructurados los diseños, que sanearan la situación y desafortunadamente para los intereses económicos de la USPED y por ende del Ministerio de Justicia, para ese momento ya se habían recibido las obras a entera satisfacción. Y entonces nos tocó a nosotros, señora ministra, con recursos propios, hacer una inversión superior a los 60 millones de pesos en la reparación de las tuberías que conducían las aguas servidas de los ranchos y además del área de lavandería. Pero también, doctora Erika, como usted también lo dijo en su momento, y producto de unas tutelas de la cual todavía tengo el arresto y la multa en mi tierra Santander, hubo necesidad de intervenir un pabellón que se acababa de colocar en funcionamiento, instalándole una ducha en el espacio concerniente a una cancha o un patio que tienen los PPLs para descansar. Hubo necesidad de retirar parte del comedor, de la área del comedor, porque quedaba pegada al área sanitaria. Y además de eso hubo necesidad de intervenir y separar completamente, que incluso la orden judicial fue bastante amplia y nos tocó invertir en un vidrio de seguridad de casi 60 millones de pesos, porque así nos lo ordenaron las autoridades judiciales. Entonces, la situación económica de la USPED no es la mejor. Por eso, cuando decían es que la necesidad la tiene el INPED y la plata la tiene la USPED, eso es relativamente cierto. Y por eso, desde el primer momento, con el coronel Gutiérrez, comenzamos a hacer mesas de trabajo y a decir, vea, lo que hay para invertir es esto. ¿Cómo lo priorizamos? Porque desafortunadamente no alcanza para todo. Y además de eso, de que no alcanza para la necesidad real que tienen los establecimientos, tenemos tutelas para satisfacer, doctora Erika. Y desafortunadamente las tutelas no solamente vienen por los PPLs, sino también vienen y con justa razón por integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, quienes, por ejemplo, en las diferentes cárceles, las garitas que construyeron hace 30 años, hoy día ya no corresponden a las condiciones técnicas que se deben utilizar para prestar debidamente una labor, un trabajo. Los muros y cerramientos perimetrales de los establecimientos se mueven como si no tuvieran cimientos, producto de la vetustez. Y le toca a la USPED comenzar de a poquito en poquito y satisfacer necesidades de tutelas, necesidades de los establecimientos y los recursos se tornan en insuficientes. Lo que sí yo les quiero decir es que nos hemos puesto en la tarea de, junto con los sindicatos del INPED, junto con el INPED, junto con las veedurías, por ejemplo, con las que me reuní ayer en Antioquia, es de hacer un equipo conjunto para que entre todos logremos que los pocos o muchos recursos que hayan se inviertan de la mejor manera. Y por eso nosotros hemos hecho esfuerzos y hoy día les puedo decir que los cupos de Girón, doctora Erika, ahí está el coronel acá, los han puesto en funcionamiento. Que en Girón se pusieron en funcionamiento. En Girón la PETAR funciona, doctora Erika. Mientras su merced colocaba la denuncia, yo volví a corroborar la información que reviso todas las semanas y me dicen que funciona. Y yo lo pude corroborar directamente
en una mesa convocada por la Defensoría del Pueblo para la alerta temprana que se genera en Santander, especialmente con los guardianes de Palo Gordo, quienes están siendo objeto de amenazas constantes por personas privadas de la libertad que se encuentran en ese establecimiento. Más sin embargo, me lo dijeron, le dije, lo necesito por escrito y se lo voy a hacer llegar, los informes de laboratorio que también se le entregaron en su momento a la Defensoría del Pueblo de Santander, donde establecen que el funcionamiento de la PETAR de Girón está bien. De igual manera, nosotros hemos hecho esfuerzos y, por ejemplo, en Itagüí, nos preguntaba el representante Luis López, esos cupos que están pendientes. En Itagüí están pendientes de habilitar 516 cupos, porque allí se instalaron unos modulares, pero esos modulares no contaban con el cerramiento necesario, con la vía de acceso necesaria, no contaban con el rancho necesario, no contaban con el alojamiento de guardia necesario, y hubo necesidad desde la USPED de destinarle recursos del presupuesto del año anterior y de este a las obras que nos permitirán en el mes de marzo o abril del año siguiente habilitar 516 cupos. De igual manera, ya se entregaron en Bellavista unos cupos del año anterior y estamos adelantando la construcción de un nuevo pabellón, del pabellón 2, con el cual en el mes de abril o mayo del año siguiente tendríamos 516 nuevos cupos en la cárcel de Bello, que comúnmente se le llama Bellavista. En Barranquilla, los cupos existentes o los modulares existentes también ya están en uso gracias al esfuerzo del personal de custodia y vigilancia del INPED y el trabajo articulado, ya están en funcionamiento. Pero somos conscientes que en esa región del país se requieren espacios para que las mujeres privadas de la libertad traten de estar cerca a sus familias y por eso allí se está construyendo un pabellón que dará 104 cupos nuevos y que se espera entregar en el mes de febrero o marzo del año inmediatamente siguiente. En Cartagena, doctora Erika, en el establecimiento denominado La Ternera comúnmente, allí se colocaron en funcionamiento, doctor Javier, los pabellones que se encontraban construidos. Se hicieron unas obras para ponerlos en funcionamiento plenamente y están en pleno funcionamiento. Pero además de eso, se está construyendo para darle también calidad de vida a los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia lo concerniente al alojamiento. Se está dotando el rancho de esos nuevos pabellones y además se está construyendo un pabellón para mujeres con el cual también vamos a tener 104 nuevos cupos en el establecimiento de La Ternera y están programados para entregarlos en marzo del año 2025. En el municipio de Calarcá, allí, después de superar dificultades tanto con el contratista y con el interventor que terminaron en denuncias ante las autoridades correspondientes, se está adelantando una obra con la cual se habilitarán 304 nuevos cupos en ese establecimiento, que esperamos tenerlos para el mes de abril o mayo del año inmediatamente siguiente. De igual manera, en Tramacúa, doctor Javier, que su merced lideró esa mesa en noviembre del año 2022, donde hubo compromisos de los alcaldes y del gobernador y que no cumplieron, y la USPED y el INPED cumplió, logramos habilitar el pabellón 11 de la Tramacúa, con el cual, mal contados, coronel, tenemos 140 cupos en ese establecimiento. Venimos trabajando, lo mostraba la señora ministra, en Sabanas de San Ángel, después de superar dificultades de orden público, gracias al ejército, gracias a la policía, logramos que se colocara el personal suficiente para que el contratista tuviera la posibilidad de ir a trabajar y la obra viene en ejecución. Esperamos para finales del año inmediatamente siguiente, tener esa obra culminada en Sabanas de San Ángel, con la cual podríamos estar entregando o vamos a entregar 1.974 nuevos cupos para esa región del país. De igual manera, se viene adelantando el trabajo, lo decía nuestra representante del eje cafetero, nos preguntaba por Pílamo. Pílamo es una de esas herencias que uno recibe, pero cuando uno comete el error, dicen los que saben de derecho hereditario o sucesoral, de no aceptarlos con beneficio de inventario, les toca recibirlo. Pílamo es la herencia todavía de en territorio, FONADE en territorio. Está en ejecución y termina la ejecución no de la primera fase, sino de los recursos que estaban destinados para el establecimiento en el mes de marzo del año inmediatamente siguiente. Y logramos el año anterior adelantar el proceso de licitación y estamos, representante, ya en ejecución la segunda fase y esperamos para finales del año siguiente o el primer bimestre del año 2026 entregar terminada la obra de Pereira, el establecimiento de Pílamo, con 1.500 cupos
para esa región. Espero poderle cumplir la palabra que hoy estoy empeñando ante su merced mirándola a la cara. De igual manera, tenemos el establecimiento de Riohacha, una obra con la cual se van a entregar 1.722 nuevos cupos allí en esa importante ciudad. Director, ¿cuánto tiempo creo que? Regáleme unos 4 o 5 minuticos y en Riohacha la obra está proyectada para terminarla en junio del año entrante. Pero ahí llamo a ustedes, que son los voceros de los alcaldes y de los gobernadores, a que nos ayuden a que en Riohacha el gobernador, el alcalde de Riohacha, le cumplan los compromisos a las comunidades La Ceibita, Macedonia, a los Gualinay. ¿Para qué? Para que no me vuelvan a bloquear la vía, porque ellos ven que la obra se va a terminar y no van a tener la posibilidad de presionar, en el buen sentido de la palabra, a las autoridades del orden local y obviamente al Ministerio del Interior, al Ministerio de Vivienda, para que les cumplan con unos compromisos que hicieron en su momento y podamos entregar esa obra en Riohacha para 1.722 cupos. Quiero contarles también que nosotros colocamos el retrovisor, pero lo hacemos para bien. En Buga existe un pabellón que lleva el 85% de porcentaje de construcción, una obra suspendida desde el 2016. Y hoy les tengo que decir, señora ministra, como fue nuestro compromiso, la obra se reactivó. Logramos reunirnos con el contratista, con la ayuda de la Contraloría, con la Interventoría de la Universidad Nacional y esperamos para el primer semestre del año entrante poder entregar esa obra que en principio era elefante blanco y que no va a ser elefante blanco por un sacrificio que se hizo por todas las partes y entreguemos 750 cupos para esa importante región del país. Aquí hay dificultades de todos los lados y les decía, ustedes son los voceros de los alcaldes. Muchos de los recursos o de los proyectos que estaban contenidos en el documento COMPES no se pudieron realizar no porque la USPED sea inoperante, no porque el director de la USPED le haya quedado grande el cargo, sino porque es que los entes territoriales no colaboraron. Y entonces, por ejemplo, en Buenaventura, la obra no se pudo iniciar porque nunca se consiguió predio. El predio que siempre nos ofrecieron no sirvió. El predio Zacarías es una reserva. Y además de eso le destinamos una plata importante para enclavar un pabellón en el establecimiento actual y el nuevo gobierno de Buenaventura nos dijo que no permitía la construcción de ese nuevo pabellón porque estaríamos condenando a las generaciones que viven en ese entorno a seguir conviviendo con una cárcel y con un basurero. ¿Qué tuvimos que hacer? Redistribuir los recursos. De igual manera, teníamos recursos apalancados para San Andrés y desafortunadamente dentro de los compromisos del ente territorial era colocar el terreno. Es más, era el único departamento, la única entidad territorial que tenía cómo acceder a los recursos del COMPES para comprar el predio y no se hizo. Y hoy día por la situación financiera del país difícilmente vamos a tener esa posibilidad de revivir ese proyecto. En Mocoa, Putumayo, donde se le ha incumplido no solamente ahorita, sino de años atrás con la reconstrucción, no pudimos construir el establecimiento porque no había un predio técnicamente viable para la construcción. Y en San Martín Meta, con los recursos, el alcalde anterior nos notificó desde agosto que no quería cárcel allí, doctor Javier. El nuevo alcalde nos lo reiteró la primera semana de enero del año cuando inició su gobierno ahorita, que no, que el terreno que se pensaba para la cárcel iba a ser era un relleno sanitario. Entonces, tenemos dificultades presupuestales, tenemos dificultades de operación, pero las personas con las que debemos contar para sacar adelante temas como estos no contamos. En Silvia Cauca, lo dice la ministra, la obra está contratada hace un año y no hemos podido iniciar por cuestiones que el alcalde actual no es indígena, dicen es mestizo en las costumbres, no comparte que se construya un establecimiento en Silvia porque es regalarle terreno de Silvia a los resguardos. Y entonces se le certificó por parte del INPED que el establecimiento iba a ser destinado única y exclusivamente a indígenas del Cauca y que el establecimiento actual se dejaba para que allí los mestizos purgaran sus penas y no lo hemos logrado convencer, señora ministra. Y entonces la cárcel de Silvia sigue parada. En nuestra tierra, doctora Erika, el alcalde anterior de Barrancabermeja, muy querido, pero tenía el compromiso de darnos agua para arrancar la construcción del establecimiento. Se fue y no lo hizo. ¿Qué nos tocó? Después de acudir a la CAS de manera reiterada, obtener los permisos para extraer agua e iniciar la construcción con la extracción de agua subterránea en Barrancabermeja. Afortunadamente las comunidades de esa región
en el corregimiento del centro nos han ayudado y la obra ya va a pasar a la segunda fase, que es lo que tiene que ver con concretos después del rediseño, del ayuntamiento de especies, en fin. En el tema de alimentación es un tema que es crítico, pero no es solamente culpa de la USPEC. En el tema de la alimentación, como bien lo decía el coronel, hay actores ajenos al contrato que llevan a que el sistema de alimentación, que no es tan malo como lo dicen, tenga dificultades. No sé si ustedes saben que la carne, los huevos, la naranja, la yuca y la papa tiene alas y vuela del depósito o rancho a los patios. ¿Cómo? No sé. ¿Cómo los cartones de huevos de bajarlos del carro y colocarlos en el depósito de almacenamiento se reducen a la mitad? No sé. Es un problema coyuntural y se está atacando en cabeza de la señora ministra, en cabeza del coronel. Se están adelantando las investigaciones por las autoridades correspondientes. Porque es que no es que el director de la USPEC sea el único que se roba la plata. No es que el único que el culpable es el director de la USPEC. Esto es un problema coyuntural. Un problema coyuntural que necesitamos atacarlo desde todos los puntos de vista. Y yo espero que el año entrante, cuando ya nos quitemos la responsabilidad, doctor Javier, gracias a su esfuerzo hace un año, que nos lo reiteró a todos los alcaldes, esos 100.000 millones de pesos que estamos destinando en alimentación a las estaciones de policía o centros de detención transitorio que no son competencia de la USPEC, podamos invertirlo, señor ministro, en mejorar algunas otras necesidades de las que tiene la USPEC. Y en el tema de salud, también es crítico, pero es que aquí tenemos que conocer que el sistema de salud de las cárceles funciona de una manera especial. Tiene un fondo especial en cuya licitación tan solo pueden participar las fiducias propiedad del Estado o en las cuales el Estado tenga su mayor parte. Y entonces participa Fiducentral, que es de Antioquia, del gobierno de Antioquia, Fidu Previsora, que es del gobierno nacional, Fidu Agraria, en la cual el gobierno nacional tiene su mayoría, y entre esas tres participan en el proceso de licitación. Pero además de eso, el Fondo PPL en Salud va para las personas que están privadas de la libertad en establecimientos de reclusión del orden nacional, o sea, en los cargos del INPED, porque en las estaciones de policía, en las UDI, son competencia de los entes territoriales. Y se atiende a esas personas que no tienen seguridad social. Y muchos de los casos, las quejas, las tutelas, las colocan las personas que pertenecen al régimen contributivo que no están en competencia nuestra, pero que los jueces por desconocimiento le ordenan arresto, multa al director de la USPED por no atender al que tiene contributivo, al que tiene prepagada, porque no lo sacan o porque no lo hacen. Regáleme 2 minutos, un minuto nomás. Director, un minuto. No, es que quiero contarle sí, no, cuatro porque acciones. sé que el grueso de las preguntas era para la USPEC, entonces importante creo que resolver para las citantes y la mayoría de congresistas. Entonces, tiene 2 minutos para que resuelva, porque sí sé Perfecto. que la mayoría de preguntas... Mire, yo quiero contarle a la representante del Amazonas que los compromisos que se hicieron allá, con los recursos de mantenimiento que estaban en ejecución, se invirtieron. Y los compromisos que se hicieron están para ejecutarse ahorita, porque nuestro contrato de mantenimiento general recurrente, después de realizar los ajustes, fue adjudicado hace mes y medio. Y está iniciando la ejecución, representante. Yo tengo muy pendiente ese compromiso que hicimos en el desayuno allá con el doctor Néstor y después en el establecimiento en medio de ese aguacero que se inundó, que ya no se inunda. ¿Por qué? Porque usted intervino el sistema de aguas lluvias del establecimiento. Entonces tenemos claro el compromiso, mi representante. Les decía que los problemas son muchos, las dificultades son muchas, pero yo también quiero destacar cosas que la USPED hace. La USPED en estos 2 últimos años ha entregado más vehículos de lo que se había entregado en 5 años. Acabó la señora ministra de hacer entrega de 22 camionetas, que no es la solución, pero en algo se mitiga. El 30 entregamos los 3 bucetones, que es el compromiso que tenemos. A la USPED, al INPED, hace años no se le entregaba munición, se le entregó munición. El INPED tenía los vehículos, además, por motor, por falta de llantas varados en los establecimientos. Se le entregaron casi el 90% de las necesidades de llantas que en su momento nos dijo el INPED que tenía. De igual manera con los radios. O sea, yo quiero que entiendan que la USPED tiene la responsabilidad, pero tiene muy pocos recursos. Y más preocupante aún, para el año entrante, este año tenemos 495.000 millones de pesos para inversión. Para el año entrante vamos a tener el menos el 16%. Entonces, aquí necesitamos que ustedes nos ayuden a que sus alcaldes, nuestros amigos alcaldes,
comiencen a asumir sus responsabilidades y hagan lo que está haciendo Antioquia. Antioquia está hablando de cómo construye sus cárceles para sindicados, porque es que el INPED hace convenios por cuestiones humanitarias, pero ya la superpoblación en los establecimientos es muy grande. En los establecimientos hay 22.000 sindicados, que si los sacamos de los establecimientos podemos hacer un mejor mantenimiento. Director, ahora sí necesitamos terminar. Listo, muchísimas gracias. Bueno. De todos modos, presidente, las respuestas a todas las inquietudes que nos formularon, que unas vencían hoy y otras vencen mañana, se llegaron desde anoche. Ya las respuestas, cualquier inquietud estaremos ahí prestos.